Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bien, observación conductual. La observación para nosotros es la herramienta fundamental. ¿Mm? La observación tiene que ser directa, sistemática, es el método más representativo y recomendable del conductismo. En realidad de toda ciencia, ¿sí? Pero el conductismo sobre todo. Y la psicología general también. Descubrir y explicar la conducta de un sujeto en términos precisos y objetivos. La finalidad, la intervención. O sea, a nosotros nos interesa aprender toda esta teoría interesante, ¿sí? Para poder intervenir en la vida de una persona, porque nosotros somos psicólogos, trabajamos con el sufrimiento de las personas y queremos que las personas puedan, a través de estas técnicas científicas, superar sus conflictos, sus sufrimientos. Bien, tenemos que definir lo que vamos a observar, la conducta objetiva, ¿sí? Tenemos que elegir el método de medición, tenemos que confeccionar hojas de registros y especificar aspectos contextuales. ¿Dónde vamos a observar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y a quién o a quiénes vamos a observar? La observación a veces se realiza entre varias personas, ¿no? Con colegas, podemos decir, o con coterapeutas que no siempre tienen que tener formación psicológica, por si acaso, el coterapeuta. ¿Sí? Puede ser la mamá, el papá, el hermano, alguien que está cerca que nos ayuda a observar cuando nosotros no podemos estar todo el tiempo en la casa de una persona, por ejemplo. A esos observadores, a esos coterapeutas, los tenemos que entrenar, ¿sí? Para poder obtener un registro, ¿sí? De observación y evaluar la fiabilidad del registro y analizar la información. Procedimiento. Entrenamiento específico del observador. Se observa un hecho preferentemente en una situación natural. Es obvio, sí, porque sobre todo cuando vamos a hacer terapia tiene que ser en una situación natural, salvo que estemos haciendo una investigación, ¿no? Que ya tengamos que utilizar un laboratorio, etcétera. Y las observaciones, o la observación es sistemática, lo cual implica utilizar una hoja de registro. ¿Qué es la definición de la conducta objetivo? Por ejemplo, si decimos mi hijo es hiperactivo o mi novio o mi novia no me quiere lo suficiente. Estas declaraciones sobre atributos internos deben ser operacionalizados. ¿Qué quiere decir? Los tenemos que los tenemos que contextualizar científicamente. ¿Sí? Les tenemos que poner parámetros, marcos de referencia que nos permitan comprender con precisión qué es la conducta que vamos a observar. Esto es llegar a una definición de la conducta, objetivo que cumpla los siguientes, que sea una definición objetiva. Entonces, se refiere solo a características observables de la conducta objetiva. Entonces no decimos, mi hijo es muy irritable y cuando reniega piensa tal cual cosa. Eso no lo vamos a observar. ¿Sí? Acá observamos conductas, no pensamientos. Entonces, si dice mi hijo es hiperactivo, lo que define eso es que merodea sin sentido, que hace caer cosas al suelo, que en clase se mueve mucho en su asiento, ¿sí? Y esto nos tiene que dar entonces una definición clara, precisa, sin ambigüedad, y haciendo una definición descriptiva de respuestas manifiestas. Elección de un método de medición. Luego de una definición objetiva se decide qué parámetros de dicha conducta se observarán y medirán. Presencia de la conducta, por ejemplo, si un alumno asiste a clases, si un niño moja la cama durante la noche, eso es presencia de determinada conducta. Intervalos de la conducta, cuando se inicia, cuando finaliza, que no es tan fácil de determinar, pero se puede hacer. La frecuencia de conductas, sí, el número de veces que un estudiante se distrae en clases. De hecho, la asistencia nos indica la frecuencia de participación, ¿no? De asistencia a clases de un estudiante, por ejemplo, en clases en un intervalo de tiempo que puede ser. Elección de un método de medición. Duración de la conducta,
¿no? El tiempo, por ejemplo, que un atleta dedica a su entrenamiento, productos de la conducta, por ejemplo, la cantidad de basura que se puede generar en un curso, secuencias de conductas, qué pasaba antes, qué estímulos antecedentes, qué pasa después de la conducta, ¿sí? Por ejemplo, en el berrinche de un niño, antes es que se le niega un gusto, viene el berrinche y después el padre le concede el gusto, ¿sí? O sea, las secuencias conductuales, las cadenas de conducta. Elaboración de la hoja de registro. Bien, tenemos que tener un protocolo que nos permita la replicabilidad y control de resultados. Es decir, que donde se haga esta observación y quien la haga, ¿sí? Tiene que estar bien hecha y tiene que ser producto de una observación entonces sistemática o que nos permite hacer que la observación sea sistemática. La hoja de registro debe contener definición de conductas a observar, fecha e intervalo de observación, información significativa para la observación. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a observar las conductas de entrenamiento de un atleta. ¿Sí? Esto implica ejercicios de calentamiento con C, la marcha atlética con M, ejercicios de estiramiento con E. El observador va a ser el entrenador. Él es el que va a llenar. ¿No? El entrenador haría como coterapeuta. Entonces ponemos la fecha, 25 de marzo del 2008. ¿Sí? Conductas, calentamiento, comienza la conducta 7:30, finaliza la conducta 7:45, el tiempo total 15 minutos. Conducta M, 7:45 a 8:30, tiempo total 45 minutos. Conducta E, 8:30 a 9, tiempo total 30 minutos. Y así todos los días va midiendo y eso se puede volver un gráfico. ¿Sí? Este es otro ejemplo, conductas a observar. Por ejemplo, observar la conducta de decir tacos. Tacos es un modismo mexicano, porque este libro fue editado en México, el que estamos utilizando, que es psicología del aprendizaje. Tacos significa, es como decir malas palabras, ¿sí? Interjecciones. Decir tacos, los observadores han consensuado, las palabras que consideran esta categoría, intervalos de 5 minutos. Código de situaciones, cuando habla con los padres, cuando habla con la novia, cuando habla con los amigos, cuando habla con los compañeros de trabajo. Cuando habla con los padres, con los intervalos que se han consignado, ¿sí? De 5 minutos, ustedes van a observar que en los primeros 5 minutos 0, en el segundo 1, tercero 0, cuarto 0, quinto 0. ¿Sí? Cada uno de esos son intervalos de 5 minutos. Y nos da que en P 1, 2, 3, 4, 5 en total. N, con la novia hablo un poquito más mal hablado, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 2. Si sumamos nos va a dar 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 16. Con los amigos, no, ahí se zarpa, ¿sí? En los primeros 5 minutos 6 interjecciones, en los siguientes segundos 5 minutos 4 y así, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5. Y si lo sumamos, no sé, nos va a dar como 40 y pico. Y en el trabajo igual, es un nivel alto. Ven que entonces este registro nos permite hacer una observación sistemática de la conducta de un sujeto. Bien, en eso tenemos que ser expertos, señores, porque ustedes saben que el trabajo práctico final consiste en hacer esto mismo, un registro de observación, definir qué conducta observar y sacar una interpretación. Bien, especificación del contexto de observación. ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuánto? ¿Momentos de tiempo? ¿Quiénes? ¿Uno o varios sujetos? Decimos que lo importante es la observación natural, que el sujeto se sienta en su medio ambiente, porque si le decimos a un sujeto, te voy a observar, ya lo estamos interfiriendo, ¿entienden? Yo le digo algo, mira, te voy a observar cómo te comportás en clase, a vos específicamente, se va a volver una momia, no se va a mover nada. Entonces tenemos que nosotros tratar de que la observación sea natural, ¿sí? Y que el observado no se dé cuenta que lo estamos observando. Además puede negarse a ser observado en su trabajo, ¿no? o cambiar su reactividad, que es lo que hemos explicado. Resumen, cuando observar,
el muestreo de tiempo, durante cuánto tiempo, en cuántas sesiones, con qué periodicidad, con qué intervalos de observación registro. Siempre me preguntas, ¿cuántas sesiones, licenciado? Y por lo menos 5, ¿no? O sea, algo interesante. Bien, ¿en qué situaciones? Muestreo de situaciones. Varía en función de estímulos externos, en función de sus relaciones funcionales, es estable y en qué medida dependiente de distintas situaciones. ¿A qué sujetos? Selección focalizada de sujetos, selección de intervalos de observación, criterio de razón fija o variable, adoptar el criterio de elección de los sujetos. ¿En qué lugar? ¿Situaciones naturales o situaciones artificiales? Preferiblemente háganlo en situaciones naturales. El entrenamiento de los observadores. O sea, si hacemos una investigación y son varios investigadores, estos tienen que estar entrenados, ¿sí? Nos interesa que haya distancia del observador en términos afectivos, temporales, físicos. Afectivos, es decir, que no los conozcan mucho, que no haya una relación muy estrecha, temporales en cuánto tiempo, físicos en qué lugar, para que la observación sea imparcial. El número de los observadores tiene que estar familiarizados con la conductas observar y registrar. En investigaciones serias, el entrenador comienza con conductas simples y va pasando a conductas más complejas y o variadas. Bien, completados todos estos pasos, se pasa a la observación conductual propiamente dicha. Se observa y se registra para tener una línea base de comportamiento, es decir, un gráfico. Eso es lo que nosotros queremos llegar y queremos que llegue. Para poder diseñar la intervención y observar cambios de conducta. La fiabilidad del registro cuando son dos observadores, ¿sí? Tenemos que ver que haya fiabilidad interobservador y que hayan índices de concordancia. Los dos tienen que observar lo mismo. Ahí tienen a dos observadores. Obviamente es una metáfora, ¿sí?, de lo que tienen. Dos observadores registrando conducta objetivo, por ejemplo, levantarse sin pedir permiso, dividen la hora de clase en intervalos de observación de 5 minutos y más o menos que en total es 9-9, podemos decir que es una buena coordinación, pero hay una fórmula. El acuerdo porcentual en este caso es de 0.67 y se considera aceptable de 0.8 a 1. O sea que acá en este ejemplo no hay acuerdo porcentual, ¿sí? Solo se tiene en cuenta el número de acuerdos y se saca el índice de Kapka, que es el número de observaciones reales que coinciden y observaciones al azar que coinciden, que se aplica esa fórmula, pero que en esta materia no les vamos a exigir, pero sí tienen que conocerlo. Tal vez más adelante, cuando ustedes hagan alguna investigación por su cuenta, utilizando esta técnica, sí se les va a ir. Acá está otra formulita para que vean cómo se trabaja cuando se hacen investigaciones con varios observadores, con la fórmula de Pearson, y aclaramos, no se preocupen, no la revisaremos esta cursada, pero es bueno que lo tengan en cuenta y sepan que existe. Pero bueno, no hay tiempo. Análisis de la información contenida en el registro en relación con el planteamiento del problema, en relación con los objetivos planteados. Se analiza e interpreta los datos en base a una teoría, en nuestro caso, las diferentes teorías conductuales. Es decir, si hacemos una observación, yo tengo que explicar en base a toda la teoría que hemos avanzado y que no ha sido poca, muchachos. ¿Sí? Bien. Ámbitos de aplicación, puede ser la familia, por ejemplo, si estudiamos, observamos los hábitos de sueño, de ingesta, horario de salida-entrada. En la escuela y universidad también, rendimiento académico, asistencia a comportamientos problemáticos. En instituciones de deportes, hospitales, hogares de acogida. En el ámbito laboral, conductas de personal jerárquico u otros factores. Problemas de la observación. El sujeto observado, si se siente observado, produce un sesgo de reactividad. Por eso es mejor que no se entere. ¿Esto es ético? Nos tenemos que preguntar. Debería saber el sujeto que está siendo observado, ¿no es cierto? Debería saber. Desde que tendríamos que tratar de sorprenderlo. Bien, pero le avisamos. Y si no,
Chicos, hay que ser éticos, ¿no? Pero, qué sé yo, a veces, si es para una práctica, depende de qué observemos, ¿sí? Depende de qué es lo que observemos. Si yo voy a observar cuántas veces alguien manipula su celular, yo creo que no me voy a hacer tanto problema, la verdad. Bien, ya veo que van a llegar miles de mails diciéndome que soy un corrupto. El observador. En investigaciones se requiere entrenamiento, ¿sí? Y otro sesgo es la tendencia a realizar las expectativas. ¿Mm? O sea, yo quiero observar cuántas veces chateo y estoy ahí, ¿no? Y le aumento el tiempo, ¿no? Tengo un sesgo a aumentar tal vez o a deformar la información. Y el sistema de observación, que el registro de observación esté mal confeccionado, produce sesgos. Por eso me lo tienen que presentar, ¿sí? Tienen tiempo hasta, esto será hasta mediados de junio, no sé cuándo, si habrá una reprogramación del final del semestre, pero lo tienen que hacer. Me tienen que presentar para que yo se los corrija. Un ejemplo. Ana es una estudiante universitaria que vive con su madre y su hermano. La madre nos informa que Ana está obsesionada con la limpieza, como muchas mujeres, por suerte. Ocupa mucho tiempo lavándose las manos y duchándose. Se lava las manos cuando toca algo de fuera de la casa. Qué interesante, ¿no? Pero esto es antes del coronavirus, por ejemplo. Este libro es del 2008, ¿no? Así que fíjense. Y se ducha cada vez que vuelve de la universidad o de salir de la casa. O sea, lo que en ese tiempo estaba mal, ahora está bien. Últimamente se limpia cuando toca algo tocado por otros, teme contra una enfermedad. Cuando le dicen algo sobre su conducta, se defiende airosamente. O sea que Ana se adelantó en el tiempo, ¿sí? Y hace lo que todos deberíamos hacer, lavarnos a cada rato. Bien, pero en este ejemplo se trata ya de una conducta obsesiva, que cuando no lo hace se defiende airosamente, ¿no? Se enoja y como en la forma. Conductas objetivo que nos planteamos, como definición general, conductas de limpieza de Ana. Conductas objetivo, ¿sí? De esa definición general, el lavado de manos con L, las duchas con D y la limpieza de agarradores de puerta con A. Confección de la hoja de registro. Esta va a tener que contener qué conducta observar, quién observa, la fecha, estímulos antecedentes, qué conducta sucede, hora de inicio, hora de fin, duración. Entonces, con estos parámetros que ustedes pueden seguir y pueden utilizar como ejemplo para su trabajito, este registro, donde ponemos qué conductas vamos a observar, lavado de manos, duchas, limpieza de agarradores, la fecha de observación, quién observa, la madre hace de coterapeuta. ¿Por qué, señores? Porque yo no puedo irme a vivir a la casa de Ana, de alguien que tenga ese problema, ¿no es cierto? Y ocultarme, disfrazarme, no sé, de árbol de Navidad y observar qué es lo que hace, ¿no es cierto? No. Entonces la madre va a ser la coterapeuta y es la que va a estar con su registro. Ella va a registrar la conducta. Estímulos antecedentes, que ocurre antes de desayunar, ¿sí? En el fin del desayuno, cuando llega a la universidad, cuando el hermano llega de trabajar, las conductas que realiza Ana. Entonces, fíjense, cuando el hermano llega de trabajar, a las 19:35, está Ana 8 minutos limpiando el agarrador de la puerta. Miren. Claro, como les digo, en esos tiempos era algo enfermizo. Hoy no. Bien, tras meter la compra en el frigorífico, o sea, en la heladera, la conducta L de lavarse las manos, 5 minutos lavándose las manos. Cuando llega por la noche a estar en una discoteca, 50 minutos en la ducha. Creo que es mucho, ¿eh? Creo que es mucho. Además, antiecológico, está gastando mucha agua. Bien, para que Ana vea que tiene un problema. Generalmente las personas que tienen un problema no lo quieren reconocer. Vamos a utilizar términos psicoanalíticos como negación, ¿no? Pero vamos a decir que no han aprendido que tienen un problema. Entonces esto les permite aprender de que si tienen un problema y que les permite entonces controlarse mejor. Vamos a actuar. También tiene un gran valor terapéutico, se puede convertir en un factor de motivación. Se entiende por autoobservación un proceso que por un lado le hace prestar una atención deliberada a su propia conducta y por otro registrarla de acuerdo con un sistema adecuado. O sea, es lo mismo, pero hecho con uno mismo. Definición de la conducta objetivo. Me siento mal, reacciono mal, tengo momentos de ira, pongo una cara como esa. El método de medición, voy a medir la frecuencia, cuántas veces, la duración, cuánto tiempo, la intensidad, procurar medirlo. O sea, yo voy a autoobservarme, digamos, con estos parámetros. Elaboración de una hoja de registro. Tiene que ser sencilla, transportable, coherente a la conducta objetivo. A veces incorporará datos antecedentes
y consecuentes de la conducta, en otras solo se observa cuando ocurre la conducta. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de hoja de registro. Otro ejemplo es de hábitos de problemas de control de peso. En este ejemplito es un sujeto que en 6 meses perdió 9 kilos, pero hace 2 meses que sigue igual. Hace dieta, pero parece que es muy sedentario. Entonces vamos a evaluar sus hábitos de actividad física: estar sentado, caminar, subir, bajar escaleras, hacer deporte y dormir siesta. Y vemos que este señor en su hoja de autorregistro, dormir, ¿sí? Durmió el lunes 8 horas y media, el martes 8 y cuarto, ¿sí? El miércoles 8 horas 10, etc. Estuvo sentado 4 horas más 2 horas 30, 4 horas 30 más 3 horas 30, o sea, mañana y tarde, ¿sí? En total, entre dormir y estar sentado, 110 horas en una semana. Caminar, no camina nada. Subir, bajar escalera, o sea, camina, pero 20 minutos a la mañana y a la tarde. Subir, bajar escaleras, 2 minutos. Hacer deporte, nada. Entonces la persona, cuando ve esto, dice: uy, soy un desastre. Y el terapeuta le dice: podemos cambiar estos números, ¿sí? Trate de estar menos tiempo sentado, camine más, haga ejercicio, haga deporte, y sería una solución para esta persona el incrementar las conductas deportivas. Entonces, para terminar, la observación conductual dentro del conductismo, dentro de la psicología de la conducta y la psicología en general es muy, muy, muy importante. Muy importante que sepamos definir una conducta, que sepamos hacer una hoja de registro. Muchas veces con nuestros pacientes vamos a tener que elaborar nosotros una hoja de registro, se la imprimimos, tomá, fotocopiatela y me lo traes para la semana que viene, 7 ejemplares de esto, porque tienes que hacer uno por día, ¿sí? Para observar tu conducta en esto que me interesa observar. ¿Comprenden? Entonces no es solamente que yo soy conductista y hago hoja de registro, no. Todos los psicólogos en el sistema que estemos, por lo general aplicamos esto para estudiar y conocer mejor a nuestro paciente cuando tiene algún tipo de conducta problema o sospechamos que existe una conducta problema, como ser ingerir bebidas alcohólicas, cuánto ingiere de whisky por semana, etcétera, etcétera. ¿Comprendido? Muy bien, no se olviden de que esto es su trabajo práctico. Entonces, su trabajo práctico es establecer un problema a observar, definir la conducta objetivo, diseñar una hoja de registro adecuada.